Hola, soy la doctora Daisy Dadd, especialista de enfermedades infecciosas, y estoy aquí para hablarles sobre la vacuna contra el COVID-19. En Kaiser Permanente nos guiamos por 3 principios con respecto a la vacuna. El número 1 es la seguridad. Solo administrando vacunas que cumplan con las rigurosas normas clínicas de seguridad y eficacia. El número 2 es la igualdad. Nos estamos esforzando por administrar las vacunas de manera justa para aumentar el acceso a todas las poblaciones identificadas y dar prioridad a las pautas federales. El número 3. Estamos promoviendo la importancia de las vacunas para frenar la propagación del COVID-19 mientras enfatizamos que las vacunas por sí solas no detendrán la propagación del virus. El desarrollo de la vacuna fue y continúa siendo un proceso reflexivo, detallado y exigente. La vacuna contra el COVID-19 es extremadamente segura y eficaz. Existe potencial de efectos secundarios con la vacuna. Los más comunes serán el dolor en el lugar de la inyección, mientras que algunos tendrán fiebre y fatiga. La mayoría de estos efectos secundarios van a desaparecer en 1 o 2 días y pueda tomar acetaminofén u otro medicamento que pueda obtener sin receta para ayudar a aliviar los síntomas. Si tiene antecedentes de reacciones alérgicas, se recomienda que traiga un EpiPen. Las personas con antecedentes de alergia serán observadas durante 30 minutos después de la inyección. Pero es importante tener en cuenta que la mayoría de las personas no presentarán una reacción y no tendrán ningún efecto secundario. En este momento hay muy pocos datos sobre si se debe vacunarse si está embarazada, amamantando o inmunodeprimida. Es probable que la vacunación sea segura para estos grupos, pero debe de hablar con su médico sobre los riesgos y beneficios de la vacuna si tiene preguntas. Entonces, ¿cuándo puede esperar vacunarse y cómo funcionará? Kaiser Permanente está trabajando en asociación con los departamentos de salud pública estatales y locales para vacunar a las personas lo más rápido posible, según lo permitan los suministros. Le notificaremos cuando sea el momento de entrar y vacunarse. Después de recibir su primera vacuna, se le entregará una tarjeta que documente el tipo y la fecha de la vacuna inicial, así como la fecha y la hora para volver a recibir la segunda dosis. Por favor, comprenda que es extremadamente importante que regrese para su segunda dosis según lo programado para asegurarse de obtener la protección completa de la vacuna. Después de su primera vacunación, también se le dará información sobre cómo iniciar sesión en B-Safe. B-Safe es una forma práctica de observar sus síntomas y de proporcionar más información al Centro de Control de Enfermedades sobre las vacunas, cómo son toleradas por un grupo más grande de personas. Además, es importante recordar que aunque esté completamente vacunado, aún podría transmitir el virus a otras personas si usted contrae el virus, y por lo que aún debe usar una máscara, lavarse manos con frecuencia y practicar el distanciamiento físico. Recibir la vacuna contra el COVID-19 es más fácil que cualquier cosa que hemos tenido que sacrificar durante la pandemia. Puede ayudar a que usted y su familia estén a salvo de enfermedad grave o incluso la muerte. Le permite crear protección de forma segura, sin sufrir de enfermedad grave. La vacuna también puede ofrecer una protección más duradera que la inmunidad natural. Recibir la vacuna es lo más importante que puede hacer para protegerse y proteger a sus seres queridos.